Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide, enriqueciéndome de todo lo que la vida me ofrece y me da. Muy bien, estamos abriendo estos diálogos, como todas las mañanas, para compartir nuestras búsquedas y experiencias. Adelante, ustedes tienen la palabra, yo estoy para servir. Maestro, buenos días a todos. Una pregunta. La oración al Demiurgo, ¿qué nos pudiera hablar sobre el Demiurgo? Había dentro de la línea gnóstica copta de Egipto, apareció como el año 100 más o menos después de Cristo, un afamado o predicador llamado Valentín, que hacía una combinación entre esta mística de las serpientes, de los impulsos de la vida y la configuración de la creación de todo lo posible. Había grandes preguntas de por qué en la obra divina había mal y bien. Entonces, ¿quién era el padre del mal? Si todos veníamos de un solo padre. Cuestiones de ese tipo muy profundas, de tipo teológico. Y combinando varias cosas, Valentín pudo hacer una configuración. Había un reconocimiento muy antiguo en el Egipto que se llamaba Abraxas, que era la fuente de los impulsos de la vida. Y de ahí se derivó hacia Demiurgo, que es la obra divina. Demiurgo. Ergos habla de obra. Demiurgo. Demiurge. Y él integró y dijo, no, la fuente de todo lo posible, Dios, es infinito y absoluto, es uno, no hay bien ni mal. Pero de esa fuente hay una inteligencia llamada Demiurgo, que cuando ve en la realidad, se refleja en la realidad, se produce el bien y el mal, la luz y la sombra. Entonces Dios no es bueno ni malo, pero el hacedor de la obra tiene que usar la polaridad, la sombra y la luz para generar todo lo posible, en la realidad, pero en la verdad es uno. Fue una solución que no tenían en su tiempo, que les generaba mucho conflicto. ¿De dónde nació el mal? Claro, el cristianismo se había ligado con grandes pensamientos de la zona del zoroastrianas, persas, donde viene el mito de Luzbel, la caída. Pero ¿de dónde le nació la sombra a Luzbel? Sigue siendo la pregunta. ¿Y dónde queda Dios si Dios entonces también hace el mal? Entonces, lo solucionó Valentín creando esta figura que genera toda la obra universal a base de la polaridad. A veces se le pinta con el torso para arriba, del corazón para arriba, aquí, como un soldado, tiene casco,
pero abajo de él, en vez de piernas, zona genital, tiene dos serpientes, una negra, una blanca, una oscura y una clara. Esto está tomado de lo que les mencionaba de Abraxas. Esta corriente explicaba lo que la teología o los primeros cristianos no podían explicar. ¿De dónde nació el mal y el bien? Porque este es dual. Se recuerden que los egipcios siempre manejaron el concepto del entrelazamiento de las dos serpientes, y a lo mejor es mucho antes que ellos, por impulsos de la vida, porque son la sabiduría de la tierra, las serpientes. Esta corriente de pensamiento de los valentinianos, basado en las propuestas de Valentín, pero que tomaba toda la línea gnóstica egipcia antigua, ¿eh? Más que el origen en los griegos es egipcio, no es el demiurgo de Platón, es el que viene del Egipto. Era un tema muy teológico, más que filosófico. El demiurgo griego es filosófico, el demiurgo es egipcio, es teológico. Esta gran corriente, y hay mapas, si ustedes los pueden consultar, de los valentinianos, llegó a las Galias, al norte de Francia y al norte de España, donde vivían los celtas. Y estos conceptos gnósticos les ayudó a comprender el origen de la vida y su relación en la realidad, y fue muy aceptado, no como el cristianismo original, sino como un cristianismo reformado, integrado con los grandes preceptos de formación universal. Entonces, en concreto, demiurgo se refiere al artesano, al que con los materiales genera la vida. Es la inteligencia constructora. Se refiere al constructor cuando nos referimos a demiurgo. ¿El constructor de qué? De la obra universal. ¿Y qué es el constructor de la obra universal? Pues la polaridad. Pero arriba una inteligencia y un propósito, el soldado. Y abajo dos grandes impulsos, uno blanco y uno negro. No se aleja esto de la gran visualización del pórtico, de la unidad y la dualidad que genera la realidad. Nosotros hemos heredado una oración hermosísima, inspirada, la oración al demiurgo, porque se refiere a esa contraste y dualidad de la creación universal. Y cómo más allá del sonido o el trueno está ahí. Y más allá de la luz y de la oscuridad está ahí. De su voz o su silencio siempre está presente. Creando y recreando la obra. Porque él le toca ser el hacedor, el constructor, el que tiene el oficio de unir las dualidades en la gran obra, producir la obra. Más o menos por ahí es algo de lo que hay mucho más, pero de lo que yo investigué en su tiempo. Porque el maestre dice, no es el demiurgo de Platón, de los griegos, y el demiurgo, entonces empecé a investigar por otros lados, y de Abraxas.
que es el huevo original. Abraxas es el cero, de ahí viene el concepto del cero. El cero no es ausencia de números, es la fuente de todos los números, es el huevo. Es el generador de todos los números, de toda la progresión, continuidad de la vida. Es un concepto muy avanzado el cero, porque en la realidad pues no está el cero, pero es de donde viene toda la realidad. Y lo pusieron como un huevito, más que un círculo, un huevito, por esa concepción de que cuando aparece lo que se ha gestado desde lo más profundo, de lo inmanifestado, aparece. Entonces, pues sí, hay referencias a esta visión. No es una adoración al demiurgo, es una comprensión de las funciones y trabajo que hace el demiurgo, que es el diferente. Y a eso se le llama demiurgo. Pero no es exactamente el mismo concepto de Dios. Dios está más allá de eso. Y Valentín lo supo diferenciar. La parte esencial absoluta y la parte sustancial, dual y polar.